Muy bien, buenos días niños. Vamos hoy a trabajar en nuestra clase de comunicación con el cuento con diálogo. ¿Ya? Ya hemos trabajado hace unos días atrás con lo que es el cuento con diálogo. Hoy vamos a crear un cuento. Fíjate que el cuento es esas narraciones que tienen básicamente la función de crear, de divertirnos, de hacer volar nuestra imaginación. Y en este caso los cuentos con diálogo tienen que ver donde los personajes van a conversar, tienen una conversación. Y podemos utilizar signos de interrogación y el guión. Antes de realizar tu cuento, tienes que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, ¿para qué escribirás? ¿No? Es muy importante saber, bueno, quiero escribir porque me gusta, porque quiero desarrollar una historia, quiero contar algo y debo ponerle algunos elementos para hacer que mi historia sea mucho más bonita. ¿A quién está dirigido? ¿A qué público voy a hacer el cuento? Si son para niños pequeños, para niños más grandes, para adolescentes, para adultos, etcétera. ¿Qué tipo de texto vas a escribir? En este caso puedes hacer cuentos, fábulas, mitos, leyendas, dependiendo qué es lo que tú quieres hacer. ¿Qué lenguaje vas a emplear? Es muy importante el lenguaje, ¿no? Porque si vamos a realizar cuentos para niños, debemos utilizar un lenguaje acorde para los niños, ¿no? ¿Cuál será el tema de tu relato? Aquí tiene que ver el título. El título es muy importante de tu historia. Tiene que ser un título bonito, llamativo y que tenga que ver con tu cuento. ¿Qué valor va a promover tu texto? Es muy importante saber que cuando nosotros creamos una historia, un cuento, debemos resaltar un valor. El valor de la amistad, el valor de la paz, el valor de la responsabilidad, cualquier valor que a ti te guste o que tú consideres lo puedes hacer en tu cuento. Muy bien. Un aspecto muy importante o qué elementos debe tener tu cuento. Evidentemente un lugar, que es donde se va a desarrollar la historia, el sitio, si es un bosque, si es en una playa, etc. Tú escoges el lugar, el tiempo, si es pasado, si es presente o si es en un futuro. Los personajes, tanto los personajes principales como los personajes secundarios, debes de tener. Y esos personajes, recordemos que deben de tener sus características. ¿Ya? Muy importante esas características del personaje. Tanto pueden ser características físicas como esas características de su personalidad. Los hechos principales que debe tener tu cuento, ¿no? Más o menos de qué se trata, cómo lo vas a desarrollar. Por último, los momentos del cuento, que siempre en estas historias debe tener su inicio, cómo vas a empezar, ¿no? Es la introducción a tu historia, el nudo, cuál es el problema que va a surgir, ¿no? Y el desenlace, cómo va a terminar tu historia. Cuando vayas a hacer tu cuento, cuando vayas a crear tu cuento, debes de tomar en cuenta estos tres momentos, ¿no? Y cuando la escribas en tu cuaderno de comunicación, debe aparecer tu inicio, tu nudo y tu desenlace. Así que en este momento te invito a que empieces a escribir tu cuento y que quede muy bonito. Ya sabes que lo tienes que subir a la plataforma Edmodo, donde allí vamos a hacer la revisión de tu cuento con diálogo. Chao niños.